¿Qué es el mercado de renta fija? El mercado de renta fija se puede definir como el conjunto de mercados en los que se negocian los activos financieros que han sido emitidos previamente por los estados, empresas privadas u organismos públicos. La función de los mercados de renta fija es favorecer la inversión y la financiación, tanto de los estados como de las empresas privadas y organismos públicos, a corto, medio y largo plazo, a través de ahorradores e inversores que se ponen en contacto para efectuar operaciones con unas condiciones de riesgo, liquidez y rentabilidad adecuadas para ambos. Características. Se pacta una tasa de interés fija que se paga periódicamente o a la fecha de vencimiento de la inversión. Los instrumentos de renta fija son menos riesgosos, pues desde el momento que el inversionista realiza la inversión, conoce cuál va a ser su ganancia. Los activos que operan en los mercados de renta fija son principalmente los bonos y las obligaciones. Los bonos se emiten a medio plazo, entre 2 y 7 años. Las obligaciones son emitidas a largo plazo, más de 7 años. El mercado de renta fija es ampliamente utilizado a nivel mundial para la financiación de proyectos y gastos de inversión públicos y privados. Gracias a la globalización de los mercados financieros es posible acceder de manera eficiente a los bonos y otras herramientas emitidas en diferentes países, ampliándose aún más el portafolio de opciones para escoger entre diversas tasas, plazos, emisores y calificaciones. Ahora, existen varios tipos de títulos de renta fija. De acuerdo a quien realice la emisión, los títulos pueden ser. Tenemos como, por ejemplo, el de deuda pública, cuando el garante es el Estado, como en el caso colombiano de los TES, que son títulos emitidos por la Tesorería General de la Nación y son dados en pesos o en UVs, que son las unidades de valor real constante, y subastados por el Banco de la República. Esos constituyen una fuente importante de financiación para el gobierno. También tenemos los de deuda privada, cuando el emisor es una entidad privada, como en el caso de las instituciones financieras y las empresas del sector real o de servicios. Por lo general, esas emisiones posteriormente cotizan en mercados secundarios donde se rigen por la ley de la oferta y la demanda, es decir, que son los compradores y vendedores quienes fijan su precio a partir de ese momento en función de la variación de las tasas de interés y de la situación crediticia y de la credibilidad y solidez de la empresa o del Estado. Para identificar cómo funcionan los intereses para títulos de renta fija, reconocemos los intereses como los pagos periódicos que se le van a ejecutar a un inversor por el capital que éste le otorga a la compañía por un representativo de deuda. Este no va ligado a ninguna propiedad en la compañía ni una participación en esta. Los tipos de títulos que tenemos son de deuda pública, sea ya si es emitido por el Banco de la República, o de deuda privada si es expedido por instituciones financieras, compañías y fondos de inversión común. Los intereses o rendimientos van a estar ligados a las actuaciones del Banco de la República de Colombia, bajo el CEN o el MEC, el Sistema Electrónico de Negociación del Banco de la República o el Mercado Electrónico de Colombia, bajo la ecuación de Nelson-Siegel, en donde se desarrolla la curva de rendimiento para determinar el precio intemporal del dinero. Esto lo que hace es pronosticar las tasas del forward, es decir, una tasa en la que no se tiene la consideración de la inflación, crecimiento, empleo, tasa de cambio y el balance comercial, en el cual el spot o cupo cero sí va a dar uso tanto del pronóstico para poder dar el rendimiento en el cual las empresas van a emitir sus títulos valor. Antes de definir los tipos de tasa de interés, debemos definir entonces que la tasa de interés va a ser el rendimiento que se le va a otorgar al inversor por el capital que está circulando en la compañía, fruto del intercambio por el título valor.
La tasa de interés anticipada va a ser una fecha que se acordó para el pago de los intereses, pero que el inversor pide o intercambia en el mercado de valores antes del periodo acordado. La tasa de interés vencida va a ser un interés que se acordó y se pagó en la fecha en la cual se acordó. Es decir, que el inversor esperó el tiempo en el cual se pactó para el pago de los intereses. La tasa de interés real es donde los intereses van a tener ya el descuento o la retención por la transacción. La tasa de interés nominal va a ser en la cual se va a ejecutar un rendimiento o un interés simplemente bajo el dinero de la inversión y en el periodo pactado. Esto difiere en la tasa de interés efectiva, ya que la tasa de interés efectiva actúa de una manera en la que se generan intereses sobre los intereses, es decir, de que la inversión se va a ir periódicamente pagando de diferente manera, ya que van a empezar a actuar los intereses iniciales dentro de la inversión. Ya para los tipos de tasas de interés tenemos la tasa fija, que va a ser el interés que se paga de forma definida, o sea, no va a variar en el tiempo y que va a ser denotada en el año. Las tasas indexadas tienen un componente fijo, es decir, un componente que se acuerda, y también un spread, que va a ser la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, que esa va a ser una parte variable. Va a estar una tasa flotante, donde el interés que se paga al bono se va a ajustar a la tasa del mercado, es decir, que la tasa flotante va a ser el interés que se paga al bono de forma ajustada, es decir, el DTF, que va a organizar cada 3 meses en cuánto se está pagando ese interés y se va a efectuar de forma anual. La inflación va a ser algo importante, ya que el interés que se paga al bono está ligado precisamente a los precios de la economía, es decir, al IPC, y estos se van a sumar como puntos a cada uno de los intereses fijados. Para la representación de la gráfica podemos ver que en los momentos de expansión, desaceleración, recesión y recuperación de un mercado de valores, cuando la inflación sube y está en un estado de indexado o una tasa indexada, podemos ver de que la tasa de interés va a incrementar, por tanto el inversionista va a generar sobre el DTF mayor ingreso sobre su inversión. Si está en una tasa fija no va a variar, por tanto no afectaría la inflación en este caso. Y podemos ver en el periodo de recuperación en el estado indexado que igual también ascenderían la cantidad de tasa de interés bajo las inversiones. Tomando como ejemplo para los títulos de renta fija, tenemos el depósito en término fijo, en el cual se genera una inversión a un depósito en el cual la institución financiera va a tener que dar un rendimiento, y este puede ajustarse a los plazos, ya sea de 30 días hasta un año. Pero relacionándolo con los términos iniciales, tenemos que sería una tasa efectiva, ya que esta va a generar rendimientos sobre los rendimientos iniciales. Si se tiene a un año, si se tiene como DTF, podríamos decir que es una tasa indexada, en donde va a variar dependiendo de las consideraciones del mercado. Otro ejemplo serían los títulos de deuda pública de corto plazo. Estos se van a emitir con un descuento y por tanto la persona lo va a comprar a un precio de venta bajo, y solamente va a estar ligado al precio de venta final, ya que este no paga un rendimiento como tal. Son emitidos por petición de creadores de mercado para formar una curva de precios del dinero a corto plazo y poder desarrollar el mercado de derivados de tasa de interés. Las características de los test tenemos que son emitidos por la República de Colombia y que estos se ofertan en las subastas holandesas, pero también son subastados en el mercado nacional
para generar una deuda interna y no externa. Son administrados por el Banco de la República, pueden ser emitidos a tasas fijas o indexadas, en este caso sería con el incremento del IPC o la unidad de valor real. El rendimiento de los títulos lo determina el gobierno nacional de acuerdo con las tasas del mercado para el día de emisión, es decir, que varía dependiendo la situación del mercado. Se caracteriza por ser una de las mayores fuentes de financiamiento del gobierno y esta se expide de 1 a 15 años. Ya en cuanto a otros activos de renta fija, tenemos los papeles comerciales, las titulaciones, los TIDIs, CERTs o las aceptaciones bancarias. En este último se acepta en la comercialización un respaldo de las entidades que van a comercializar. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden presentar con la inversión de este tipo de títulos de valores? Principales riesgos. Riesgo de mercado. Corresponde a la variabilidad en los precios a los cuales se negocian los activos en los que hemos invertido, generada principalmente por cambio en las condiciones de la economía. Riesgos de crédito. Se refiere a la pérdida potencial de recursos entregados a terceros. Este riesgo cuenta principalmente con dos grandes componentes. Primero, el riesgo de contraparte y segundo, el riesgo emisor. Riesgo de liquidez. Se entiende como la dificultad de vender un activo en un momento determinado y no hacerlo efectivo. Por ejemplo, en el momento en que queramos vender un valor es posible que ya no hayan compradores. El riesgo es bajo. A esto nos referimos que teniendo en cuenta que las entidades donde se adquieren estos títulos son reguladas y pues así es difícil presentar una pérdida y la rentabilidad es demasiado baja. Ejemplos de títulos valores de renta fija enunciando sus características claves y la pertinencia para la microempresa. Algunos de los instrumentos de renta fija más comunes son los CDT, certificados de depósito a término. También contamos con los bonos emitidos por una compañía inscrita en el mercado de capitales del país, a los que acuden los agentes tanto como para financiarse o como para invertir, que puede ser una entidad bancaria o una empresa del sector real de la economía. Ejemplo, Ecopetrol, Cementos Argos, Celsia, IPSA. Los títulos de deuda son emitidos por la nación que también se financian a través del mercado de capitales. Son otra alternativa. De este instrumento se desprenden los TES, títulos de deuda pública doméstica.